Queridos hermanos, es grato poder estar con ustedes como cada jueves con el propósito de estudiar la palabra del Señor. Continuamos con el estudio de Lucas. En esta ocasión, yo les quiero invitar a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La vida de Jesús, según lo consignan las Escrituras, es la manifestación visible del Dios invisible. Es decir, Jesús es el que da a conocer a Dios de una forma palpable. Pablo dijo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso dijo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. También vemos que Juan, en su prólogo, particularmente en el capítulo 1, versículo 18 del Evangelio, dijo que Cristo era la exégesis de Dios. Esa es la palabra que se utiliza en el original, es decir, el que dio a conocer a Dios entre los hombres. El autor de Hebreos, por su parte, dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Son todas estas expresiones para mostrar que el conocimiento del Dios verdadero viene a través de la persona del Señor Jesucristo. Todas estas citas dan fe que Jesús es Dios hecho hombre, y conociéndolo a Él, conocemos al Padre, tal como le dijo a Felipe. O como también nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo dijo respecto a la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De tal manera que el Dios hombre que viene a la tierra manifiesta entonces el carácter de Dios el Padre y cumple el plan y el propósito que Dios el Padre le ha enviado a realizar. Por lo cual entonces el conocimiento correcto de Jesús, que solo se puede obtener por medio de las Escrituras, es fundamental. Y en ese sentido los evangelios son 4 biografías del Señor Jesucristo, y relatan la vida de Jesús y con ello revelan su carácter y obra. Esa es la razón por la cual los estudiamos y meditamos en ella. Y es bueno siempre hacerlo de forma devocional. Yo entiendo que el conocimiento de la palabra de Dios no debe ser solamente un asunto de tipo intelectual, no un ejercicio de conocimiento intelectual nada más, sino esencialmente devocional. Es decir, que la contemplación de Jesús en las Escrituras nos lleve a una mayor devoción a Dios. Debemos conocerlo para aprender de Él y propender a ser más semejantes a Él, que es el propósito de la salvación, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. En nuestro estudio del Evangelio de Lucas lo vemos interactuando con diversas personas, y cada una de esas interacciones o encuentros revelan el carácter de Jesús y su condescendencia para con los hombres. Vemos a un Jesús que no es indiferente al sufrimiento humano. Lo vemos una y otra vez en esa condición, manifestando su compasión de una manera particular sobre aquellos que están sufriendo, que están pasando por situaciones complejas. Se acerca a las personas con el fin de conocer sus aflicciones y tender su mano misericordiosa para aliviar sus dolencias. Descubrimos a una persona cercana, descubrimos a una persona que tiene compasión de los hombres, no solo de su situación puntual, es decir, de las circunstancias que estaban viviendo, sino también y sobre todo de su condición espiritual. Vemos a Jesús no mirando solamente en términos superficiales lo que pasaba con la gente, sino entendiendo que había algo de fondo mucho más profundo, que era el problema real de las personas. Cada vez que vemos a Jesús enseñar, sanar, aliviar una dolencia, también vemos a Jesús ilustrar la gran necesidad del hombre en su corazón.
Cada uno de los milagros que el Señor hace y que están registrados en los evangelios, que son, sabemos, algunos de los que hizo nada más, porque como dice el evangelista Juan en su evangelio, Jesús hizo muchas otras cosas y enseñó muchas otras cosas que sería imposible que cupieran en el mundo los libros si se escribiesen todo respecto a lo que el Señor hizo. Por tanto, cada uno de los milagros que nosotros vemos registrados en los evangelios ilustran la gran necesidad del hombre en su corazón. Siempre sus milagros apuntan a algo más profundo que el milagro en sí. Siempre nos deja una lección sobre su carácter y propósito al venir a esta tierra. Y ahí es donde necesitamos discernimiento y que el Espíritu Santo nos conduzca para poder entender más sobre lo que el Señor quiso hacer o quiso transmitir a través de este milagro. Y es también el caso que nos congrega en el día de hoy, es decir, del estudio que hoy vamos a realizar, que es el encuentro de Jesús con una mujer viuda que acababa de perder a su hijo. El escenario es Naín, una diminuta aldea a poco más de 30 kilómetros al suroeste de Capernaum y a 10 kilómetros al sureste del pueblo natal de Jesús, Nazaret, hacia el interior o hacia el lado del mar, podríamos decir, si lo vemos desde la perspectiva del mar de Galilea hacia el mar Mediterráneo, hacia ese costado estaba Naín. Al otro lado de la colina en que se asentaba Naín estaba la aldea de Sunem, que es conocida en el Antiguo Testamento porque Eliseo resucitó de los muertos a un niño también. En 2 de Reyes 4, capítulo 8 al 37 está registrado ese evento. Y aproximadamente a 5 kilómetros de distancia estaba la aldea de Endor, donde Saúl visitó a una médium. Si ustedes se recuerdan, en la historia está registrada en 1 Samuel 28, 7 al 25. En ese contexto más o menos estaba la pequeña aldea de Naín, geográficamente hablando. Esa era su ubicación. Cada paso que Jesús daba tenía un propósito específico. Y viajar más de 30 kilómetros desde Capernaum, que fue lo último que registró Lucas en los versículos 1 al 10, hasta Naín, tenía una finalidad. Cada paso que el Señor daba no era al azar, no era circunstancial porque de pronto se encontró con una situación que él no conocía, sino que siendo omnisciente, él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, inclusive muy lejos de allí, y acudió a Naín con el propósito de manifestar allí su gloria. En este lugar dejaría en evidencia su poder sobre la muerte y la compasión por una mujer desamparada. Y ese es el hilo del tema en cuestión, es la compasión del Señor. Claro, vemos el milagro en sí que fue la resucitación de un muerto, pero esencialmente estaba mostrando aquí el carácter de la compasión, mostrando qué significa en la práctica, en la persona más gloriosa que pisó esta tierra, el Señor Jesucristo. Esta ilustración, que es la resucitación de los muertos, ¿cierto?, de este muerto, explica grandes verdades también que nosotros debemos entender y particularmente en la manera en que debemos mirar a la gente y su sufrimiento. Y por supuesto, el hecho de que Jesús resucite a alguien de la muerte está hablando de la autoridad que Él tiene para vencer lo más complejo para el ser humano, que es la muerte. El que era el más trágico de los momentos, de la pérdida de un hijo único, Jesús lo convierte en un encuentro glorioso donde va a mostrar qué significa verdaderamente la compasión y el poder sobre la muerte. Jesús hace algo extraordinario, algo que ninguno de nosotros puede hacer. Sin embargo, la manera en que se acerca a la persona que sufre es muy interesante en el texto, y me parece que ahí está la esencia de lo que implica la enseñanza que el Señor tiene para nosotros a través también de este relato. La narración conecta la sensación de tragedia que uno siente ante la muerte y muestra que Jesús tiene el poder de hacer retroceder la presencia misma de la muerte. Si bien es cierto, esta es una verdad palpable en el relato, sin embargo también está el hecho de la manifestación de la compasión de Jesús, que es impactado por el sufrimiento de una mujer. Recién
vimos en los versículos 1 al 10 cómo fue impactado, fue asombrado por la fe de un gentil y ahora Jesús es impactado por el sufrimiento de una mujer. Todo el relato tiene como eje rector su amor por los que sufren. La compasión de Jesús no es un concepto, sino una realidad vivencial. Él era un Salvador compasivo y eso es lo que expresa a través de este milagro en particular. Si notamos bien el texto, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no estaba pensando en el chico que había muerto, sino en la mujer que había perdido a su hijo. Por tanto, su compasión tenía que ver con poder atender la necesidad, el sufrimiento y la aflicción de una mujer que estaba perdiendo lo único que le quedaba, que era su hijo. Vamos a ver dos cosas esencialmente en el texto y una conclusión que evidentemente nos va a mostrar también cuál es la reacción de la gente cuando finalmente el Señor realiza el milagro, satisface la necesidad, se compadece de la mujer y trae consuelo a su corazón al resucitar a su hijo de entre los muertos. Lo primero que vamos a ver es la necesidad de la compasión. ¿Por qué es necesaria la compasión? Versículo 11 y 12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. A esas alturas ya el Señor había alcanzado una fama particularmente importante y había mucha gente que lo seguía, además de sus discípulos. Cuando llegó cerca de la puerta de la puerta de la ciudad era el lugar de encuentro, la puerta de la ciudad era el lugar donde se reunían las autoridades para dirimir cosas importantes. La puerta de la ciudad era un lugar importante en la antigüedad, en las ciudades antiguas, y allí en ese momento se topa con esta escena. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Noten los detalles que Lucas menciona aquí que son muy importantes para entender el contexto y la aflicción de esta mujer. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. La escena que contemplamos en este relato es representativa del dolor y la angustia de la raza humana. Vivimos en un mundo bajo maldición por la caída del hombre. El dolor, la angustia, la muerte, entre otras cosas, son consecuencias del pecado. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Antes de que el hombre pecara en el huerto del Edén, no había dolor, no había muerte, no había pecado, no había aflicción. Después de eso comenzó a expresarse y a manifestarse en la raza humana todo ello. Toda la raza humana quedó bajo maldición, inclusive el pecado moral del hombre también afectó la naturaleza misma. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Este relato, en consecuencia, nos habla de una mujer viuda que había perdido a su hijo único. La frase hijo único de su madre, la cual era viuda, describe una realidad desgarradora. Como viuda, esta mujer estaba desprovista de su marido, quien era el que no solo le brindaba protección, sino también la sustentaba. Es decir, había perdido el sustento económico y había perdido la protección de su esposo. Y solo le quedaba su hijo. Y eso es lo que dice la frase a continuación. Se suma a su aflicción de haber perdido a su esposo el hecho más dramático aún, que es la pérdida de su hijo. Con lo cual quedaba absolutamente desamparada su suerte y solo podía vivir de la mendicidad. En la antigüedad esta era una realidad terrible, desgarradora, porque esta mujer perdía todo lo que podía darle protección, podía darle cierta seguridad y además la provisión que ella necesitaba. Y por eso es que luego en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la iglesia, las viudas dentro de la iglesia tienen un tratamiento especial y se dice que la iglesia debe atender las necesidades de esas personas. Contextualmente, en términos culturales, en Israel esto era algo devastador cuando una mujer quedaba sin su marido y además quedaba sin su único hijo, porque también implicaba que no había posibilidad de trascender en términos de que posteriormente el hijo pudiese tener descendencia.
De tal forma que esta era la personificación del dolor y en el Antiguo Testamento eso es muy claro. Jeremías, por ejemplo, capítulo 6, versículo 26, allí se exhorta a Israel de la siguiente manera. Dice, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras. En Amós capítulo 8, versículo 10, Dios advirtió de un juicio inminente sobre Israel que sería como llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Zacarías 12:10 compara el llanto futuro de Israel por su rechazo a Jesucristo con el de la muerte de un hijo único. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Noten la asociación que existe. Como llanto por la muerte de un hijo único, como aflicción por la partida de un hijo único, la pérdida de un hijo único producto de la muerte. Por tanto, hay una relación, hay una personificación del dolor grabado en el hecho o ilustrado por el hecho de la pérdida de un hijo. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que hay una base, una razón por la cual esta humanidad necesita desesperadamente compasión. La razón es la condición pecaminosa que ha traído como consecuencia dolor, aflicción, muerte, pérdidas, división, tristezas, angustias, llanto. El mundo en el cual vivimos es un mundo de corazones rotos, corazones destruidos por el pecado, desgarrados por la angustia y el dolor. Este es el escenario que apreciamos día a día: enfermedades, matrimonios destruidos, hijos abandonados, los padres viendo partir a sus hijos a la más temprana edad, hijos pequeños abandonados por sus progenitores. Tantas situaciones que nosotros podemos ver en el día de hoy, tal como se veía en los primeros siglos, porque la situación, el corazón del hombre sigue siendo el mismo, las consecuencias del pecado siguen siendo las mismas. Todas estas situaciones causan tristeza y angustia. Es un mundo de corazones rotos. La procesión fúnebre con la que se encuentra el Señor Jesucristo es más que un funeral común y corriente. No se iba a enterrar simplemente a una persona, quizás una persona amada, pero que estaba dentro del contexto de lo que pasa constantemente, sino que era la única persona en la que podía darle a esta mujer lo que ella necesitaba. Por tanto, su alma y su corazón estaban seguramente desgarradas. Y es interesante cómo el Señor escogió ir a ese lugar para tener ese encuentro personal con esa mujer en las circunstancias que Él sabía que se iban a producir. Y ese lugar, el nombre como tal de Naín, que es una palabra, es de una raíz hebrea que significa agradable, encantador. Es un contraste absoluto. Porque en ese lugar agradable, encantador, se estaba produciendo una escena de dolor significativamente grande. Y sabemos que la muerte es quizás la tragedia más grande que el hombre enfrenta. Causa un agudo dolor en el corazón de quienes amaban a la persona que muere. Se produce una sensación de separación y que nunca más lo volveremos a ver en esta tierra. En este caso, una mujer que perdía lo único que le quedaba, su amado hijo. Esto estaba más allá de lo que los demás podían entender. Cuando nosotros acompañamos a alguien que pierde a un ser querido, nosotros tratamos de tener una cierta compasión, de acercarnos, de darle un abrazo, de alguna manera buscar algo de consolación para él, pero nosotros nunca podemos entender lo que esa persona está sintiendo porque es algo muy personal. Y en este caso, esta mujer perdía lo único que le quedaba, su amado hijo. Ahora, noten lo interesante. Hay dos procesiones allí que se topan la una con la otra. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, allí se refiere a Jesús, sus discípulos y la multitud que lo acompañaba. Esa era una procesión que iba entrando a la ciudad.
He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Allí estaba la otra procesión, iba saliendo de la ciudad. Estas dos procesiones se encuentran en la puerta de la ciudad. Una que lleva el dolor y la tragedia, la que estaba constituida por la mujer y el resto de la gente, seguramente familiares y amigos que iban a dejar el muerto. Otra que va entrando a la ciudad, que trae la vida y el consuelo. Una que tiene como figura central a un muerto, la otra cuyo personaje central es Jesús. La Biblia dice el autor de la vida, el que es la vida misma, dice Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús viaja 30 kilómetros para encontrar esta escena terrible de sufrimiento. El Señor sabe la razón de la aflicción, no solo circunstancial, sino conoce la raíz del problema. Es precisamente la razón por la cual Él ha venido a esta tierra, a sanar a los quebrantados de corazón. Él descendió a un mundo bajo maldición por causa del pecado. Él ve las consecuencias del mismo por todas partes y no es indiferente a esto. Él es un Salvador compasivo y esto es el escenario propicio para manifestar su compasión. Cuando ve el desastre que estaba dejando el pecado, la implicancia del hecho de que la paga del pecado es muerte y que entonces ese muchacho había muerto como causa, por supuesto, primaria, esencial, como fuente, como raíz del pecado original. Entonces el Señor lo ve con compasión. Mira la escena y se compadece de él. Y esto nos lleva al segundo punto donde nos vamos a quedar mucho más tiempo, porque la manera en que reacciona Jesús, o la manera en que Él ve la situación, el que Él analiza la situación y finalmente obra compasivamente es extraordinario. Hay una necesidad en el mundo, una necesidad de compasión. La gente sufre, no solo, y eso es lo más terrible, en esta tierra, sino también sabemos que sin Cristo va a sufrir eternamente. Y esto nos lleva a poder considerar el carácter de la compasión. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la compasión? Y el Señor Jesucristo lo muestra a través de su propia acción en favor de esta persona que sufre. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Me encanta la forma en que los evangelistas se escriben, porque no tratan de hacer dramática la situación, sino que lo hacen de una forma tan simple, con palabras sencillas, pero cuando estudiamos más profundamente nos damos cuenta que la situación era tremendamente dramática y terrible para esta mujer que sufría. Pero la reacción de Jesús es extraordinaria. Fue conmovido profundamente por la angustia y el dolor de esta mujer que llevaba el cuerpo de su hijo a sepultar. La palabra usada aquí es descriptiva de una conmoción interior. Se compadeció. Una conmoción interior profunda. Esta reacción de Jesús se manifiesta en muchas otras partes de los evangelios. La palabra usada aquí para compasión la tenemos, por ejemplo, en Mateo 14:14, en Mateo 15:32, en Mateo 20:34, en Marcos 1:41 y así una serie de otros textos de los evangelios que relatan que Jesús tuvo compasión de las personas. En Mateo 9, por ejemplo, versículo 36, dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellos. Dice que cuando vio a la gente en Juan capítulo 6 que lo había seguido por mucho tiempo, tuvo compasión de ellos y llamó a sus discípulos y les dijo si tenían que le dieran de comer, ¿recuerdan? En la gran multiplicación de los panes y los peces. Es decir, Jesús tenía un corazón compasivo hacia la gente. Alguien observó que la filosofía más noble de la antigüedad era el estoicismo. Y los estoicos creían que la característica principal de Dios era la apatía, la incapacidad para sentir.
y lo razonaban diciendo que si alguien puede hacer que otro esté triste o apesadumbrado, alegre o gozoso, eso quiere decir que al menos por un momento puede influir en el otro y es mayor que él. Ahora bien, entonces, en consecuencia, decían ellos, nadie puede ser mayor que Dios, por tanto, nadie puede producirle a Dios un sentimiento, por lo cual Dios es incapaz de sentir. Así razonaban los filósofos griegos y en esta filosofía práctica que era el estoicismo. Ellos decían, es imposible que Dios tenga sentimientos. Nosotros no podemos concebir a Dios como teniendo sentimientos, porque cuando se influyen los sentimientos de otro, entonces esa persona que influye es superior a aquel que es influido. Dios es más grande y superior a todos, entonces no puede ser influido por las emociones humanas. Sin embargo, aquí tenemos presente al hombre que era el Hijo de Dios, que era Dios hecho hombre, cuyo corazón se conmovía de piedad cuando veía el sufrimiento de los demás. La frase del profeta de que en toda angustia de ellos fue angustiado se cumple cabalmente en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53. Sí, el Dios hombre, el único y sabio Dios, está observando el dolor de una mujer y no es indiferente a ello. Por el contrario, está profundamente conmovido por ello. En el día de hoy se han inventado una serie de palabras para tratar de hablar de compasión, para tratar de hablar de identificarse con el sufrimiento del otro, y todo desde el punto de vista humano es simplemente una farsa. Pero aquí tenemos a Dios hecho hombre y sin embargo conmovido profundamente por la aflicción de una mujer, entendiendo el contexto de esa mujer y sabiendo que ella no tenía esperanza, había perdido toda esperanza al perder a su único hijo. Lo significativo del caso no es que fue el dolor es que fue el dolor de la madre que atrajo la atención de Jesús, no el hijo muerto, sino ella y su dolor. Jesús reaccionó de 4 maneras que son descriptivas de una forma de lo que significa la compasión. Si queremos aprender de la compasión, veamos cómo el Señor Jesucristo actuó. Cuatro formas descriptivas de la compasión. Notemos, primero, vio, cuando el Señor la vio, dice. Cuando el Señor la vio, su mirada dio mucho más que sus lágrimas y rostro compungido por el dolor. Efectivamente, en términos externos, esa mujer debía ir sollozando, llorando, con su rostro un tanto desfigurado por el dolor, con sus ojos hinchados por la aflicción. Pero el Señor vio más que eso. El Señor vio su corazón destrozado, sus esperanzas perdidas, su consuelo destruido. Esta mujer ya no tenía sentido que siguiera viviendo, porque como dije, tenía que vivir de la mendicidad en el contexto de la cultura de ese tiempo. Los ojos del Señor van al alma de aquel que sufre. Nadie puede ver lo que Él ve. Nadie puede entender lo que Él entiende. Nadie sabe mejor lo que necesitamos que el Señor Jesucristo. Él vio a esta mujer y vio su alma y tuvo una compasión de ella, porque su mirada es una mirada escrutadora, porque su mirada es una mirada que interpreta también el corazón nuestro. No solo el Señor ve la circunstancia, la situación externa que esta persona estaba viviendo y que por supuesto era algo real, sin embargo está mirando más allá. Simplemente dice, y cuando el Señor la vio. Yo cité, así al pasar, Mateo 9:36, y noten cómo se repite el mismo patrón respecto a la compasión. Del 35 en adelante para contextualizar. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Noten, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, no sé si ven el patrón, siempre es el mismo. La motivación, lo que mueve su corazón es la compasión, pero la observación previa que él hace no es simplemente mirar externamente lo que estaba pasando, sino apuntar al problema, y el problema del problema siempre es el corazón. La compasión entonces nos enseña Jesús, comienza a ser una realidad cuando vemos a nuestro alrededor en un mundo caído, destruido por el pecado, lleno de dolor y angustia. Y nuestros ojos ven el origen del problema, cuando interpretamos a la gente y las circunstancias a través de lo que el Señor ha revelado en su palabra. Cuando nos damos cuenta que no solamente la pobreza es una situación difícil de una persona que no tiene para sustentarse, que es una realidad y que es necesario, por supuesto, satisfacer esa necesidad, pero hay una necesidad más profunda que tiene que ver con su alma, con su corazón. Nuestros ojos deben ponerse en el origen del problema, deben ir más profundamente. Y esto solamente es posible cuando somos capaces de apreciar más profundamente la razón de la angustia. Cuando sacamos los ojos de nuestra propia vida, y ahí hay un problema en nosotros que obviamente no había en Jesús. El Señor Jesús había venido de la gloria, se había despojado de su gloria para venir aquí y ser un ser humano común y corriente, no solo uno común y corriente, sino ser el último de los hombres. Estando en la condición de hombre, se despojó de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. De tal manera que el egoísmo no estaba en su corazón, esto estaba completamente ausente porque eso es consecuencia del pecado y Jesús siempre fue santo. Pero para nosotros es difícil. Cuando miramos nosotros la manera en que vemos a la gente, nosotros la vemos en sus situaciones puntuales, en sus pecados probablemente, nosotros los miramos en sus dolor y sufrimiento y la aflicción por alguna circunstancia o causa que están enfrentando y que les sea difícil. Pero pasamos, miramos y pasamos. No detenemos nuestra mirada allí. Porque todavía el egoísmo es algo con el cual nos cuesta mucho lidiar. Podemos mirar como Jesús vio cuando dejamos de mirar hacia nosotros mismos. Entonces estamos en condiciones de ver el sufrimiento de otros. Isaías capítulo 6, ese gran texto que habla sobre la transformación del profeta. Cuando vio al Señor sentado en un trono alto y sublime cuya falda llenaban el templo, cuando entonces escuchó la proclamación de los ángeles que alrededor del trono decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el versículo 5 de Isaías 6 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto. Vio su propia condición, porque siendo hombre inmundo de labios, pero ahora dice otra cosa, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ahora Isaías podía mirar hacia afuera y podía ver la condición de la gente, pero no para condenarla, porque la gente ya estaba condenada. Noten el versículo 8. Después oí la voz del Señor, después de que fue purificado, ¿cierto? Sabemos la historia. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es Dios el que está hablando. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Notan cómo la compasión es interpretar las cosas en forma adecuada, pero también tener la disposición para hacer algo en favor de esa gente que está sufriendo. Y eso estaba en el corazón de Jesús, obviamente. Por supuesto, Jesús podía hacer mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, no es excusa
para que sigamos mirándonos a nosotros mismos y preocupándonos solo de nuestras necesidades y no ver lo que está pasando alrededor nuestro. En segundo lugar, Jesús sintió. Jesús vio, Jesús sintió, se compadeció, dice. Jesús fue estremecido por el dolor de la madre que sufría tal tragedia. Noten que nadie le pidió nada. Cuando nosotros vemos el caso del centurión, fue una embajada de amigos judíos que fueron a pedirle a Jesús que fuera a la casa para poder sanar al siervo del centurión. Aquí no hubo ninguna petición de ninguna especie. Solo al mirar a la mujer, el corazón de Jesús se estremeció, porque eso es lo que implica la palabra, se estremeció en sus entrañas. Y aquí vemos que él no era insensible a las necesidades de los demás. No solo Jesús observó el problema, no solo Jesús midió la angustia del corazón de esa mujer, sino también se compadeció de ella. Hizo propio el dolor de quienes sufrían. Hermanos, nosotros muchas veces, y la mayoría de las veces diría yo, estamos tan absortos en nosotros mismos y nuestras necesidades que no somos capaces de compadecernos de los que sufren. Nuestro egoísmo todavía es una barrera que nos impide ver y sentir como Jesús vio y sintió. Y es fácil decir, ¿saben? El propósito de la salvación es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Eso es fácil decirlo porque eso lo sabemos por lo que dice la Biblia. Es una verdad irrefutable, sin duda. Sin embargo, el vivirlo es otra cosa. El saber lo que eso significa, porque ser conformado a la imagen de Jesús significa que moramos a nosotros mismos, como el apóstol Pablo dijo. Que moramos también al mundo que nos atrae y nos seduce muchas veces. Y que miremos a la gente de una manera distinta y entonces sintamos compasión por las personas de una manera distinta. Es bueno orar para que el Señor nos enseñe a mirar con sus ojos y sentir con su corazón, como decía una canción. Mirar con sus ojos y sentir con su corazón. Vivimos en un mundo que necesita la compasión y aquellos que tenemos una relación con el Dios compasivo y misericordioso podemos y debemos ser compasivos con los que sufren. Jesús vio, Jesús sintió. Tercero, Jesús habló. Jesús habló. Le dijo a la mujer, no llores, no llores. Qué preciosa esa palabra de consuelo. Tan simple una palabra así. Le dijo, no llores. Jesús sabe que el corazón de esta madre está destruido por la tragedia y de una forma muy sucinta, sin tantas palabras, de una manera muy delicada, simplemente le dice, no llores. Tantas veces Jesús nos ve en nuestras aflicciones y dolores y nos dice, no llores. Tantas veces en la Biblia tenemos la frase, no teman. Una palabra de Jesús es suficiente para calmar el dolor y la angustia más terrible del alma. Una palabra de Jesús es suficiente. Nada más necesitamos. Nuestras palabras son nada. La palabra de Jesús es todo. El consuelo viene de escuchar a Jesús, de oír su voz cada día, de ponerse a sus pies y escuchar su voz. Hermanos, cuando estamos angustiados, cuando no sabemos cómo enfrentar las situaciones, es importantísimo ir a la palabra de Dios, escuchar al Señor, ir probablemente con llanto. Porque no sabemos cómo salir de esa situación, o porque hemos perdido a alguien que amábamos tanto que no sabemos cómo vamos a vivir ahora el resto del tiempo sin Él, como esta mujer. Pero la voz de Jesús es suficiente. Él es el que consuela los corazones abatidos y da descanso a las almas angustiadas. Y lo hace por medio de su palabra suficiente. Esto es maravilloso. Él es el único que puede traer consuelo al alma humana. Jesús habló. No llores, no llores.
Y ese no llores va acompañado de acción, y eso es lo que vemos en el cuarto lugar. En cuarto lugar. Ese no llores va acompañado de algo más. Por eso dije, nuestras palabras llegan hasta cierto punto. Podemos abrazar a alguien y decirle, yo estoy contigo. Pero somos impotentes ante esa situación. Simplemente podemos tratar de buscar y rebuscar en nuestro lenguaje una palabra que calce para el momento, para no también producir más dolor que alivio. Sin embargo, hasta allí llegamos, no podemos hacer más. Es muy compleja la situación de nosotros porque somos simplemente hombres y ante la muerte no sabemos qué hacer. Pero la Biblia aquí nos está enseñando que cuando Jesús se acercó, cuando vio la aflicción de esta mujer, interpretó el dolor de su alma y tuvo compasión de ella, sintió el dolor profundamente como si fuera propio, y entonces habló y le dijo, no llores, y esto va acompañado de acción, y es lo que a continuación dice. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Noten cómo va escalando en intensidad el relato. Y esto es lo cuarto, Jesús actuó. Jesús vio, Jesús sintió, Jesús habló y Jesús actuó. Tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. La compasión no solo es ver, sentir y hablar, sino también y sobre todas las cosas actuar para aliviar el dolor y la angustia de la gente. Compasión es amor en acción, siempre. Jesús hizo algo extraordinario que puede pasar por alto si nosotros no nos detenemos en el texto y entendemos la situación en la cual se produjo este hecho. Y es solo comparable esta situación con lo que hizo Jesús cuando extendió su mano y tocó al leproso, cuando el leproso le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó. ¿Y aquí qué hizo Jesús? Tocó el féretro. Y obviamente el féretro no era un ataúd como el que nosotros conocemos en el día de hoy, probablemente en una plancha recta donde colocaban a la persona y colocaban algunos mantos sobre el cuerpo de esa persona. De tal forma que cuando dice Jesús que tocó el féretro, estaba hablando de que tocó al muerto. Y eso estaba estrictamente prohibido, porque cualquiera que tocaba a un muerto quedaba inmundo y ceremonialmente conforme a la ley. Eso es lo que dice Números. Pero la compasión de Jesús estaba por sobre aquello, así como estaba por sobre aquello el hecho de tocar a un leproso, lo cual estaba prohibido también. Y el Señor lo hizo. Y aquí hay un encuentro de dos cosas maravillosas. Tendido en un lecho estaba la muerte. Parado delante de él estaba la vida. Y él tocó el féretro. Aquel en quien estaba la vida, el autor de la vida, tocaba la muerte y manifestaba con ello que tenía poder sobre la muerte. Ya Jesús estaba anticipando, a través del milagro que iba a realizar, estaba anticipando lo que haría posteriormente a través de su obra en la cruz. Jesús estaba reclamando su derecho a abolir la muerte, eso en vista de lo que haría más adelante. Estaba reclamando para sí a aquel que la muerte había tomado. Jesús no solo es el Señor de la vida, sino que tiene el poder y la autoridad sobre la muerte. Y no solo tocó a la muerte, sino que ordenó con su palabra la muerte para que le devolviese a su víctima. Sí, su misma palabra con la cual hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Como dice el salmista, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Esa palabra gloriosa, poderosa, es la que estaba en aquel que estaba frente a un hombre muerto, sin vida, inerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo no solo lo tocó, sino que ordenó que la muerte le devolviese a su víctima.
Esta es una palabra suficiente para llamar a la vida a quienes la muerte ha alcanzado. La compasión de Jesús no se refiere solo a una circunstancia de nuestra vida donde Él va a orar, quizás muchas veces para librarnos, otras veces para enseñarnos a caminar por en medio de la angustia y la aflicción, dándonos fortaleza para enfrentar las situaciones, sino que también y esencialmente viene a salvarnos del problema mayor. Qué maravilla lo que dice aquí. Jesús habla a los muertos y ellos responden. Si alguna vez estuvimos presentes cuando murió un ser querido, y seguramente más de una vez lo hemos estado, probablemente en algunas circunstancias nosotros nos hemos quedado al lado de la tumba hablando, sabiendo que no nos escucha, pero hablando como si nos escuchara, para despedirse quizás. Quizás alguien se acerca al ataúd antes de la sepultación y mira a la persona inerte allí. Pero sabemos que no puede escuchar. Pero cuando Jesús habla a los muertos, habla como si ellos pudieran escucharlo, y en efecto lo hacen. Lo escuchan y responden, sí. Jesús es el único que puede hacer eso porque Él es la vida misma, la esencia de la vida. Todo procede de Él y es para Él, dice la Escritura. Todo fue hecho de Él, por Él y para Él. Nada puede detener su poder y autoridad. Hasta los muertos le obedecen porque Él es el Señor de la vida. La muerte no es un obstáculo para Él. Hermanos, esta frase última, y dijo, joven, a ti te digo, levántate, es maravillosa porque nos habla del poder y la autoridad de Jesús sobre lo que más tememos los hombres. De hecho, lo que más atemoriza a los seres humanos es la muerte. Porque la gente en el día de hoy está tan afligida y complicada por el virus que se ha expandido por el mundo, por el temor a la muerte. Porque lamentable y tristemente hay creyentes también que andan muy afligidos por esta situación, cuando en realidad el Señor Jesucristo le quitó el aguijón a la muerte. El hombre es fácilmente controlado cuando se le dice que hay un peligro inminente de morir. Pero para Jesús eso no es un obstáculo. Si revisamos los tres relatos cuando Jesús da vida a un muerto, nos damos cuenta que siempre la palabra de Dios es la que levanta a los muertos. La niña de 12 años, con ternura en su lengua materna, le dice, Talita Cumi, damisela, doncella, levántate. Marcos 5:40. Levántate, y la niña se pone de pie. Su amigo, un gran amigo, con el que tenía una relación muy profunda y estrecha, de pie frente a su tumba, y lo llama por su nombre, Lázaro, sal fuera. Y él obedece. ¿Cómo es posible que un muerto responda a la voz de Jesús? Porque en la voz de Jesús, en la palabra de Jesús, va implícito el germen de la vida. Y con su palabra Él da vida a los muertos. Y entonces Lázaro sale. Y entonces la niña se levanta, esa niña de 12 años. Y aquí, joven, a ti te digo, levántate. Y dice enseguida, entonces Él se incorporó. Hermanos, es maravilloso esto. Nadie puede oponerse a la voluntad del Señor cuando se pasea por las calles de este mundo y a través de la proclamación del Evangelio por medio de su iglesia, Él dice a las personas, vive, y las personas tienen vida. Esos que están muertos en sus delitos y pecados y caminan por este mundo rumbo a la perdición.
Él tiene compasión de ellos, los ve en su condición real, sabe que el pecado los está destruyendo, sabe que el pecado los está conduciendo a la perdición y los llama por medio de su palabra a través del Evangelio y le dice, vive. Jesús tiene poder sobre la muerte para dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Jesús sigue dando vida, infundiendo aliento en los corazones, en las almas de los hombres, librando de la muerte eterna. Jesús sigue reclamando para sí a quienes son suyos desde antes de la fundación del mundo y que Él escogió por su soberana gracia. Ninguno de ellos morirá eternamente. Jesús es un amigo compasivo, una realidad viviente, un Señor poderoso. Aquí tenemos al Señor de la vida que está frente a la muerte y le dice a la muerte, devuélveme a este chico y lo saca de allí. Qué poca comprensión a veces tenemos del poder de la palabra de Jesús. A veces parece que enseñamos la palabra viendo qué puede pasar, quizás algo puede pasar. No, siempre va a pasar algo porque su palabra no vuelve vacía, porque tiene poder inherente en sí misma. Siempre va a pasar algo. Levántate, es una declaración de poder sobre la muerte. Jesús no está pidiendo por favor, sino declarando autoritativamente su poder sobre la muerte. Y tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 54 y 55, la muerte es sorbida en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y está apuntando entonces a un hecho mucho más significativo que la resurrección de ese chico en ese momento, que la resurrección de Lázaro, que la resurrección de esa niña de 12 años. Está apuntando, por supuesto, a su misión final, que es abolir la muerte para siempre. El último enemigo será vencido definitivamente. Jesús sabía cómo, dijo alguien, Jesús sabía cómo arruinar un funeral perfectamente bueno. Nunca asistió ni ofició un funeral que sepamos. No hay un relato en la Escritura donde diga que Jesús asistió a un funeral. Esta procesión fúnebre se convirtió en una caminata por la vida. Esta mujer iba desesperada, esta mujer iba angustiada, esta mujer no tenía ninguna esperanza. Sin embargo, la presencia de Jesús y la palabra de Jesús hicieron la diferencia para que la vida de una persona fuera cambiada. Como dice el salmista, cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Esa mujer que sufría amargamente ahora es vestida de toda la alegría. No deja de llamar la atención que no se menciona nada sobre la fe de la madre. ¿Lo notaron? En el párrafo anterior se destaca la fe del centurión, aquí nada de la fe de la madre. Nada se menciona de ninguna lección después de esto a las multitudes que lo seguían, como por ejemplo ocurrió con la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús dio el gran discurso o mensaje del pan de vida después. Aquí nada, ni una cosa. Ni siquiera fue impulsado por las multitudes para probar su divinidad. Fue únicamente el pozo de la compasión divina. De allí viene la acción que él realizó en favor de esta mujer. Alguien quebrantado, herido, débil, frágil, conmovió el corazón de Dios. El Dios que lo tiene todo me quería, me amaba y por eso hizo lo que hizo por mí. El Dios que no le falta nada y yo no podría agregar nada al gozo y a la satisfacción de Dios porque Él estaba completo y perfecto en sí mismo. Es el mismo que vino, que descendió y dijo, vive cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Esa es compasión. La compasión más grande que nosotros podemos recibir es esa compasión. El milagro más extraordinario es cuando los muertos llegan a tener vida y son transformados en instrumentos para la gloria de Dios. Sí, hermanos, el Dios que no necesita de nada ni de nadie para ser Dios.
El Dios autosuficiente y autoexistente tiene compasión de ti. Por eso vino a tu vida y te dio vida cuando estabas muerto. Vida que está más allá de la tumba. Y aunque no nos devuelva en esta tierra nuestros seres queridos que han partido, un día nos reunirá con ellos para siempre, para que juntos podamos honrar y glorificar a nuestro bendito Redentor que tuvo compasión de nosotros. Una palabra de Jesús es suficiente. Una palabra de Jesús es suficiente para que los muertos vivan. No hay dramatismo en las palabras que utiliza Lucas para relatar el hecho. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dice en una forma tan natural. Y lo dio a su madre. Miren, lo dio a su madre, la que lo había perdido. Ahora lo recupera. Ahora lo puede abrazar. Ahora su lamento es gozo y alegría. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y esa es una frase muy interesante que habla de que Dios tuvo compasión del pueblo, que volvió su rostro hacia el pueblo compasivamente. El encuentro de Jesús en ese funeral cambió el funeral en una fiesta. Y eso es lo que necesita el hombre caído, angustiado, dolido, afligido, sin esperanza de este mundo. Necesita solo a Jesús. Jesús es suficiente. Y nosotros como su iglesia somos los portadores de un mensaje glorioso, del único mensaje que cambia vida, del único mensaje que da vida, del único mensaje que sostiene la vida y del único mensaje que nos lleva más allá de la muerte. Jesús es suficiente. Su palabra es suficiente. Él ha visitado a la tierra a través de la persona gloriosa de su Hijo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el carácter de la compasión. Ver, sentir, hablar, actuar. Que el Señor nos enseñe también a poder compadecernos de la gente y llevar ese mensaje glorioso que trae vida a los muertos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a Jesús. Gracias por revelarnos a Jesús. Ningún hombre podría inventar a una persona como Jesús porque Él está más allá de toda la imaginación de los hombres. Él te revela a ti, Señor, y nos confronta también en nuestra condición. Y tiene compasión de nosotros. Qué maravilloso es. Nosotros somos representados por ese chico que murió y que estaba muerto y que el Señor lo tocó y habló. Y entonces Él se levantó. Él dio vida a un muerto. Y cada uno de nosotros se identifica con eso. Muchas gracias por tu compasión. Y enséñanos a ser compasivos también, Señor, y no indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.